Gloria a Dios. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que fluyas con tu espíritu, Señor, haciendo la obra que tú has predestinado, Señor, para este momento, para esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, Segunda de Crónicas 38. Entonces, no sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que los llevaron a sus parientes y sus hijos les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, no les dará la espalda. Bueno, aquí nos encontramos con un pasaje que nos habla acerca del reinado del rey Ezequías, que es hijo del rey Acaz. El rey Acaz fue uno de los peores reyes de Israel, una persona que mandó a cerrar las puertas del templo, eh, sacó todo lo que pertenecía a la actividad de Dios, él lo guardó, lo mandó como a sellar. Y Ezequías creció viendo ese ejemplo. Ezequías fue rey más o menos a la edad de 25 años, quiere decir, pues 25, si bien es joven, tuvo harto tiempo para ver el desempeño de su padre y las consecuencias que ese desempeño había traído al pueblo de Israel. ¿Cuál era el resultado de la acción del rey Acaz? Era que se había vuelto la espada, dice la palabra, al reino, habían secuestrado, habían aprisionado a los hijos, a ciertos miembros del pueblo, habían prácticamente ido a pérdida, y lo que más se destaca es la persecución. Esto vale la pena resaltarlo porque es una característica típica de aquellos que se apartan de Dios. Por eso creo que es un proverbio que dice que el impío huye, así nadie lo persiga. No sé si ustedes lo han escuchado, lo han leído. Esa es una condición de todo aquel que se ha separado de Dios. Por eso es muy normal ver en las iglesias que llega gente, digamos, con problemáticas que le están prácticamente respirando en la nuca, que les hacen como que los van corriendo, no les dan chance a actuar, ¿sí? Las cosas no se suelen dar para este tipo de personas que están apartadas de Dios. Las cosas se vuelven difíciles, desde lo más cotidiano hasta cosas verdaderamente complejas. Uno mira, por ejemplo, que si tiene un negocio, a esa persona que es impío no se le va a dar fácilmente, sobre todo si tiene un desempeño delante de Dios de rebeldía, porque hay gente que lo hace directamente, esta acción la hace directamente, como este rey Acaz. O sea, él sabía todo y aún así no guardó ni un poco de respeto por las cosas de Dios. Usted mira en el libro de Reyes y en la historia del pueblo de Israel y de Judá, que hay distintos tipos de reyes y hay unos que llegan a unos niveles mayores que otros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una persona como el que estamos mencionando, estamos hablando de personas que del todo han cerrado
la puerta para una relación con Dios y que han clausurado todo lo que se relacione con el acercamiento a Dios. Desde ahí partimos para entender cuál es el destino de estas personas, ¿sí? Y así como el desempeño tiene sus proporciones, también la ira de Dios tiene sus proporciones, ¿sí? O sea, hay gente con la que el Señor verdaderamente arremete porque siente ira, ¿sí? Esto es valioso tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que el rey Ezequías había visto que el desempeño de este gobierno que había hecho su papá, lo único que había traído era la ira de Dios. Por lo tanto, cuando a él le corresponde gobernar, pues deja de hacer un montón de cosas. Trata de revertir lo que su padre hizo. Una de las cosas que él hizo fue entregarle uno de sus hijos al dios Moloch, ¿sí? O sea, prácticamente hizo un pacto directo con el diablo, pues con este dios, lo cual trajo una serie de maldiciones. Ezequías trata de revertir eso y una de las cosas que hace es eh, volver a abrir las puertas del templo. Volver a abrir las puertas del templo implica una voluntad de un inicio, ¿sí? Es como vamos a empezar por abrir la puerta del templo. La persona que tiene fe, para que usted lo identifique en su vida, si así le puede llegar a servir, la persona que tiene fe se va a dar cuenta de que todo lo que hace va acompañado de acciones concretas, ¿sí? O sea, cuando usted tiene interés verdadero por buscar la presencia del Señor, va a acompañarse ese interés de ciertas acciones, porque usted va a escuchar o de pronto usted se va a encontrar con que su, su desempeño personal es yo sí me quiero relacionar con Dios, pero al final no hace nada al respecto. O sea, mucha gente se queda diciendo, sí, yo tengo que orar más, sí, la verdad es que tengo que orar más, sí, tengo que buscar más la palabra, incluso la gente se compra su Biblia, ¿no? Y tiene aparente disposición, ¿sí? ¿Cómo se identifica si es la emoción o una disposición humana o es fe? La fe va acompañada de acciones concretas, ¿sí? Es decir, que tú hagas todo eso, pero que ejecutes la acción de verdaderamente empezar tu relación con Dios, o pues en el caso que estamos hablando, o de darle continuidad a tu relación con el Señor. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta para nosotros es cuál es el nivel de interés que yo tengo por tener más cercanía con Dios, por ejemplo, ¿sí? Entonces a veces uno mira que en las casas todo lo relacionado con lo del Señor está como apartado, ¿sí? Y si uno le dice, ¿dónde está tu Biblia? No, sí, la tengo allá en el escritorio, por allá, guardada, sepultada, ¿sí? Olvidada, empolvada, ¿sí? Como algunos católicos que ponen la Biblia en el Salmo 91, pero está ahí abierta sin uso, sin el verdadero uso. Entonces, el pueblo, digamos que para redondear un poco más esta idea, encontramos el gobierno, que en este caso podría ser el rey Acaz y el rey Ezequías, dos figuras de autoridad, y el pueblo lo que hace es seguir una conducta que es enseñada a través de ellos, ¿sí? Porque acuérdese que en aquellas épocas la, la cuestión del sacerdocio estaba ligada a la parte política, o sea, el rey terminaba siendo prácticamente el que determinaba también la suerte de la relación con Dios de todo el pueblo. Ahora nosotros tenemos sacerdotes delegados para ello. Mire qué hace después el rey Ezequías. Dice que él llama a los levitas. ¿Qué significa los levitas? Las personas que están en el servicio, los sacerdotes, o sea, las personas que estamos dedicados a la actividad ministerial o a la actividad de Dios, independientemente de cuál sea esa la función. Los llama, se reúne con ellos. Ese es otro aspecto. La persona que pretenda relacionarse con Dios, apartado de esa figura que el Señor estableció, pues también lo mismo, difícilmente, ¿sí? Una persona que haga eso, pues habla de la ignorancia que tiene de las leyes de Dios. Entonces, aquí como estamos hablando de gente que sabía las cosas, pues él empieza a poner todas estas cosas en ese orden
que era oportuno para restaurar la causa de Israel, que había llegado a tal punto por la desobediencia que tuvo pérdidas, sufrió pérdidas. ¿Sí? Me cielo, por favor, colabórame que me distraes, ¿vale? Eh, entonces, este rey, Ezequías, tenía unas características que no venían del linaje, que no venían de la sangre. Fíjese, porque uno, la verdad es que uno recoge mucho de lo que tiene su familia, del ADN, pero hay una cosa que no. Hay un gen, digamos, que se puede entender, que viene espiritualmente directo de Dios. Y ese lo tiene todo mundo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que depende a qué tú le das la prevalencia, es como decir, si yo soy una persona llena de unas ciertas características, por ejemplo, digamos que yo soy un poco entendida en el tema del dibujo, un poco entendida en el tema de hablar en público, la persona verá cuáles de esas características desarrolla, pero la genética de Dios está, ¿sí? O sea, nosotros fuimos creados a esa semejanza. O sea, que quiere decir que no importa la condición de la que tú vengas, pueda que sí cargues con muchas de las cosas que tu familia pues te puso genéticamente por costumbres y por enseñanzas, pero que puede llegar a primar, si tú le das la importancia por medio de la fe, tu condición como hijo de Dios. O sea, tanto es así que este rey Ezequías parecía más hijo del rey David que hijo de Acaz. Y eso pues solamente se puede explicar de esta manera, ¿sí? Si lo lleváramos a un aspecto físico, como a nosotros nos molestaban que mi sobrino parece más hijo nuestro que de los papás, porque Sebastián es un poco más bonito, más blanquito, y mi hermano Leo es pelo oscuro, ¿no? Entonces pareciera que fuera más de nosotros. Algo así es lo que sucede. O sea, si nosotros llevamos esto a la parte física, lo visual tuyo va a hablar de quien tú tienes detrás, ¿sí me hago entender? Y no necesariamente quiere decir que sea genuinamente así, o sea, tú puedes venir de una condición distinta a la que el Señor te está proponiendo, pero sí puede llegar esto a coger fuerza, ese es el punto que quiero destacar aquí, ¿sí? Que puede llegar a coger fuerza. O sea, si la decisión del rey Ezequías hubiese sido otra, o no hubiese tenido la suficiente firmeza en la decisión, o su fe fuera un poco tambaleante, nada que hacer. Se lo llevara la corriente, a pesar de que él, en su intelecto, tuviera el conocimiento de la ley de Dios y de las consecuencias que estaba viendo con sus ojos. Porque si usted se pone a pensar, los reyes, ellos sabían lo que pasaba. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el rey Acab, que fue el rey que se metió con la reina Jezabel, él sabía lo que estaba pasando. O sea, él allá dentro de sí tenía el conocimiento de que estaba desagradando a Dios, ¿sí? Y decidió, o sea, él sabía que o desagradaba a Dios o desagradaba a la esposa, más o menos así. Y sabiendo, decidió hacerlo. Por eso aquí estamos hablando de las personas que sabiendo las cosas deciden desobedecer. Aquí hay un problema y es que usted y yo sabemos las cosas, ¿sí? O sea, a usted se le está hablando, a usted se le está dando el conocimiento. Por eso, si su relación con el Señor va a pérdida o lo lleva a usted a recibir de parte de Dios consecuencias negativas, pues el único culpable o el único responsable es usted, ¿sí? Entonces, todos tenemos ese peso de una cosa que no nos podemos zafar y es que si tú te zafas de la relación con el Señor, no le vas a poder echar la culpa a nadie. Que si tú decides poner otras cosas antes que al Señor, no le vas a poder echar la culpa a nadie, ¿sí? Y tú sufrirás las consecuencias de esos actos, de esas situaciones, porque el Señor es el Dios único, Él es el Dios que uno dice de Israel, sí, pero Él es el creador de todo. Acuérdese de eso, o sea que te parezca o no, así son las cosas con el Señor
y así te parezca o no y pongas las excusas que tú quieras y digas, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto, es que no me queda tiempo, es que no lo he podido hacer porque en el día se me van las horas. Tú puedes decir lo que quieras, pero si no le otorgas al Señor su lugar, así como en este pueblo, eh, que era importante tener el lugar destinado, las personas destinadas, el tiempo destinado para la relación, para la interacción con el Señor, pues el único responsable será cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, todos necesitamos restaurar. Si hay algo que uno, pues en este camino tiene claro es eso, ¿sí? Y empiezo por mí, por supuesto, porque hay muchas cosas que uno tiene que enderezar delante de Dios, ¿sí? Y a mí el Señor me obliga prácticamente a que yo presione, ¿sí? O puye la fe de ustedes para recordarles que hay cosillas que ustedes tienen que enderezar. ¿Sí? Porque aquí en lo humano, digamos, si le quitamos el contexto espiritual y de autoridad, pues yo no tengo nada que ver con sus asuntos, no tengo por qué opinar, ¿sí? No tengo ni siquiera por qué meterme, ni siquiera tengo el interés de hacerlo. Pero a la vez, a la par, digamos, junto con ese sentir que uno tiene acá, también uno se da cuenta de cosas, escucha cosas y uno dice, y esta gente que lleva tanto tiempo sigue en ciertas desobediencias, sigue en ciertos actos que, si usted se pone a ver, son cerrar las puertas, o mejor dicho, hablemoslo directamente, la desobediencia de lo que usted ya conoce. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí hay otro tema, que la gente que sirve al Señor tiene que llegar a un nivel de santificación eh, decente, se puede decir, decente, para que se pueda sostener tu servicio, para que se pueda sostener delante de Dios. O sea, yo no le puedo presentar al Señor una persona que yo sé que está en desobediencia. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay veces que uno tiene que decirle a la gente, mira, hoy tú, a partir de hoy tú ya no sirves más por asuntos que van surgiendo, que son de esa persona, pero que no es compatible tu actuación con el servicio. A las personas a las que uno no todavía no se les ha descubierto, se puede entender, pues también son responsables de hacer esos ajustes sabiendo delante de quién están. El punto aquí es que, ¿qué tenía el rey Ezequías? Una conciencia, que es lo que le falta a la gente. Por eso la gente en general trata de hacer las cosas clandestinamente o trata de no hablar duro de ciertas cosas que ellos saben o que sabemos que están incorrectas, y tranquilo que eso de eso tenemos todos, ¿sí? O sea, uno tiene cosas que yo tengo cosas que no soy capaz de presentar delante de ustedes, ¿sí? O delante de nadie. Pero la conciencia de que estamos delante del Señor nos llevará a nosotros acciones concretas, ¿sí? Personales delante de Dios para hacer ciertos ajustes de cuentas con Él, ¿sí? Entonces, por eso lo estamos diciendo. ¿Qué tenía el rey Acaz? Una conciencia, ¿sí? Es como decir, me estoy dando cuenta, no me voy a hacer el loco de esto que en mi vida está pasando o que en el reino, para el caso de él, está pasando. Y la verdad es que tú te haces el loco a ciertas cosas que sabes que le desagradan al Señor y que no quieres poner en orden, pero que pues como se les ocurrió venir hoy, les cayó que el Señor les está exhortando. Y así como están recibiendo esa palabra, pues será la pedida de cuentas del Señor, si es que así se dice, ¿sí? El Señor te pedirá cuentas. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué ajustes tú tienes que hacer? ¿O en qué lugar tienes tú al Señor? Porque si usted se da cuenta, esto se trata de lo mismo, ¿sí? ¿En qué lugar estaba Dios para este pueblo en la época de Acaz? Pues todo estaba cerrado, todo estaba olvidado, todo estaba empolvado, ¿sí? ¿Y qué lugar empezó a tomar con el rey Ezequías? Pues empezaron a darle, es como reorganizar, como
vamos a darle al Señor el lugar que le corresponde. Ese aspecto de darle al Señor el lugar que le corresponde tiene no mucho, tiene todo que ver con la bendición. O sea, aquí pues el que diga que no, tiene que leer y darse cuenta de lo que dice, porque yo sé, y bajo ciertos contextos a veces se tiene un poco mal entendido el tema de la bendición y piensan que las iglesias están predicando es que Dios te bendiga y que Dios te exalte y que Dios te prospere y todo este tema, pero ese es un de pronto malentendimiento y una doctrina un poco, eh, no sé, materialista, pero si nos vamos a la palabra, el pueblo de Israel, o más bien, la bendición del pueblo de Israel era directamente proporcional a la calidad de relación que tenía con Dios. Entonces, volteémoslo aquí y usted pregúntese, ¿el nivel de mi bendición corresponde a la calidad de tu relación con el Señor? Si usted es honesto, se va a dar cuenta de que sí. Inclusive a veces uno se da cuenta de que el Señor es hasta generoso con uno, que uno no debería recibir tanto porque uno es escaso en el tiempo que le dedica, en el interés, en el fervor que nace de tu corazón, ¿sí? Porque esto es un tema de corazón, no es un tema de aspectos religiosos y que usted diga yo a partir de ahora voy a despertarme y yo sí quiero, por eso le digo, ¿sí? Si no nace de tu corazón el deseo de buscar al Señor, por más que tú tengas intenciones de hacerlo, porque te han enseñado qué es lo que debes hacer, no lo vas a hacer y te vas a dar cuenta de que no te puedes disciplinar en eso. Y eso lo único que demuestra es que lo que tú tienes son intenciones, son emociones, son necesidades que tienes que suplir, pero no es fe, ¿sí? Por eso al pueblo le conviene trabajar en el aspecto de la fe nada más, ¿sí? Ni siquiera, mire, ni siquiera le conviene al pueblo esmerarse tanto en el tema del conocimiento. Y se lo digo porque a mí me ha sucedido que me pongo a estudiar la palabra y entonces empiezo a irme por los recovecos de los comentaristas y se me va más tiempo en el estudio práctico y académico que en el estudio, si me hago entender, espiritual de lo que uno recibe por medio de la palabra. O sea que digamos que tú me vienes a decir, no, es que yo sí leo y estudio. Si tu estudio académico es mayor, o sea, si tú terminas leyendo más el comentario del comentarista o terminas escuchando más la prédica del predicador y no tienes tu tiempo con la palabra, porque lo único que limpia es la palabra, ¿sí? Los libros de los libros cristianos no te van a limpiar. Eso solo te va a dar conocimientos, ¿sí? Pero no garantiza que tú domines ese conocimiento. Ahí solamente te están contando cosas. Si tú te dedicas a otros aspectos así, que no quiero ahondar tanto en el tema porque no es, eh, no, no estás llenando tu vaso de la sustancia espiritual que tiene la palabra. Aquí hay un tema también delicado que lo voy a medio a tocar por el filito nomás. A veces también es que esto es bien chistoso, porque a veces la gente dice, no, yo como no me gusta leer, me veo la película. No, como a mí no me gusta leer, me leo una traducción de la Biblia, de esas bien, que las quieren, mejor dicho, arrastrar al lenguaje más coloquial y que a veces en ese intento se pierde la originalidad del mensaje que se está buscando, ¿sí? Pero bueno, eso yo lo dejo ahí y me retiro lentamente y nos vamos al siguiente tema, porque en todos estos aspectos uno tiene que mirar y pensar, ¿sí? ¿Cuál es verdaderamente la actividad espiritual que tú estás desempeñando? ¿Sí? Habían otros reyes en la palabra que mantenían los cultos a Dios. Abrían el templo, todo funcionaba con normalidad, pero a la par se estaban haciendo otras actividades, ¿sí? Y otros cultos, y se estaban aceptando
ciertas deidades de pueblos extranjeros. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos corrompen la, la conexión que se tiene con Dios. Y si tú no eres capaz de identificar qué aspectos son en tu vida, pues difícil, ¿sí? Grave. Por eso es un tema de corazón, de fe y de conciencia. Que tú tengas conciencia, que tú te des cuenta y digas, la verdad es que yo estoy mal. La verdad es que yo no he sido del todo transparente con Dios. Yo la verdad es que no he sido del todo interesado en tu palabra, Señor. Y el Señor, olvídate que te va a dar. Si Él ve que hay medio les de afán o tu interés no es verdaderamente demostrable, no te lo da. ¿Sí? Entonces, este rey toma la decisión y lo hace rápidamente. O sea, él sube al poder y lo primero que arranca a hacer son estos ajustes. De ahí me imagino que todo lo demás, pero lo primero que arranca a hacer es eso. Me imagino, mejor dicho, yo no me quiero ni imaginar qué arranca a hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día, porque eso habla mucho de lo que está pasando contigo y de los resultados que estás obteniendo. ¿Sí? Entonces, hay que restaurar la relación. ¿Cómo se restaura la relación? Abriendo las puertas del templo. En tu caso es acudir al templo, porque una vez que el rey Ezequías abre el templo, el pueblo tenía que ir. Me imagino que habían unos más interesados que otros, y inclusive habrían unos que ni siquiera acudían. Entonces, si tú no le coges seriedad a este tema, se te pasa el tiempo, se te pasa la vida intentando ver respuesta del Señor. Se te pasarán los años intentando una experiencia con Dios. Porque al final de cuentas lo que la gente quiere es eso. ¿Sí o no? ¿Uno qué quiere? Uno dice, Señor, yo quiero que tú me hables, pero que me hables a mí, o sea, yo quiero sentirte verdaderamente. Si tú no lo llegas a experimentar de esa manera, ni siquiera puedes tener cara para compartirlo, ¿sí? Porque no se sostiene tu testimonio. Y lastimosamente de eso hay muy poco dentro de cualquier iglesia, no solamente de esta, ¿sí? Se sostiene más la gente haciendo el servicio. La gente piensa que con una ofrenda, que con una situación de dar algo, se compensa su condición espiritual. Y la verdad es que no. ¿Sí? Pueda que la ofrenda, que la acción que tú tengas es producto de tu fe, sí. Pero si tú crees que haciendo tu servicio ya estás a cuentas, si tú crees que por servir al Señor o por venir a la iglesia el Señor tiene que corresponder a tus necesidades y a tus situaciones, por supuesto que no. Entonces, eh, tenemos que santificarnos, ¿sí? Primero nuestra vida para estar en condiciones de recibir. O sea, también es un aspecto importante que tú sepas que cuando vienes a la casa de Dios, no es que vas a venir perfecto y libre de pecado, pero sí con la conciencia y con fe para que recibas. Porque hay mucha gente que viene aquí, ustedes lo han visto, viene la persona, se sienta, escucha y se va y no fue capaz de recibir absolutamente nada porque no hay fe para recibir ni hay esta conciencia, ¿sí? Entonces, para lograr eso, tiene que haber un proceso de santificación. Entre más santificado esté el vaso, más se puede ver a través de él, ¿sí? Si, entre más santificado estés tú, mire, ¿cómo lo podemos entender estar santificado? Ya se ha explicado otras veces, pero más o menos, si usted es un recipiente y usted está lleno de rabia, no sé, ahí metió cosas, en su recipiente están metidas cosas, buenas o malas, no importa, ¿sí? No importa lo que usted haya metido. Y está lleno, y viene acá y uno quiere regar agua, el Señor quiere llenar de agua y está lleno, pues habrá cabida para un poco. Pero si usted viene acá vacío,
pues tiene más oportunidad de que ese vaso se llene completo, o sea, que el límite de lo que puede ocupar sea de él, ¿sí? Por eso es que para una relación con el Señor, discúlpame lo que le voy a decir, sí hace falta que tú hagas ciertas renuncias y que dejes ciertas conductas y que omitas ciertas cosas que sabes que te llenan la mente, el corazón, el tiempo. ¿Sí me hago entender? Pero pues a veces estamos en otras cosas y la mente está llena de otras cosas, inclusive cosas cotidianas, como aspectos familiares, que sí son normales, pero que una persona de fe, aún en eso, que tiene, digamos, el aval de decir, pero es que es normal que en tu casa pase esto, que tú tengas una dificultad. A veces uno viene acá y se ha llenado de rabia, de ira por algo que le pasó, ¿sí? Y si tú no estás en la capacidad de vaciar eso que tienes, pues no hay cabida para lo de Dios. Y eso pues pasa bastante seguido. Y es fácil de identificarlo también, ¿sí? O sea, uno se da cuenta cuando está vacío de Dios, ¿sí? Uno se da cuenta de que el Señor no está presente, más o menos así. Como dice el pasaje que estamos leyendo. Eh, Han habido ocasiones en mi vida y seguramente en tu vida que tú sientes que el Señor como que en este día te dio un poquito la espalda, ¿sí? Como que uno dice, hoy no me sentí tan ayudado por Dios, hoy no me sentí no sentí que fluyó Él, ¿sí? Ocupando el lugar otras cosas. Por eso este pasaje con lo que empieza es, no endurezcáis. Tú eres el responsable de endurecerte o de no hacerlo. ¿Sí? Eso es una decisión tuya. ¿Que es fácil o difícil? Pues según el punto de fe que esté cada persona, según muchos aspectos, generalmente va a ser complicado. O sea, el que tú escuches la palabra eh, requiere un esfuerzo de fe, que la aceptes en tu corazón, ¿sí? Sobre todo que la pongas en práctica, que aceptes las cosas. Eso requiere un esfuerzo de fe que en ocasiones se va a volver más complejo o menos complejo. Eh, en la otra versión dice entonces no sean tercos como sus antepasados, o sea, es como decirles tengan conciencia. O sea, mírate tú, como decir, mírate al espejo y date cuenta de que tu condición no está como debería estar, ¿sí? Como fueron sus antepasados. Dice, someteos a Jehová y venid a su santuario. Mire que el inicio para la restauración de la relación es ir al santuario. Entonces aquí nadie me puede venir a decir que no, que la familia, que no, que el tiempo, discúlpeme, que el trabajo, que de eso hay bastante, ¿sí? Y yo créame que le entiendo todo eso, todo, ¿sí? Porque a uno, al igual que usted, le cuesta desempeñarse en las rutinas cotidianas y darle la importancia al Señor. Pero ese es el inicio. Entonces, desde ahí hay que empezar a hacer el ajuste. Y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. O sea, ¿quién hizo o quién se inventó este tema del santuario, que es la iglesia acudiendo a un lugar? ¿Sí? El tabernáculo de reunión, como lo llama ya cuando está Moisés y todo este tema. ¿Sí? ¿Quién se inventó eso? El mismo Dios con el que tú te quieres relacionar te dice, listo, relacionémonos. Me voy a inventar este tabernáculo para que ahí tú vengas y me digas, sí, la verdad es que yo sí me quiero relacionar. ¿Sí me hago entender? O sea, esta es la manera o una de las maneras en cómo tú le demuestras al Señor que te quieres relacionar con Él. Porque si no, tranquilo que esta predicación se queda subida, o sea, usted la va a poder mirar, ¿sí? Si es por venir a oír algo, por pasar el tiempo, lo que sea, lo que tenga usted en su mente, por recibir algún conocimiento, tranquilo, que usted la puede ver allá, ¿sí? O hay más, y hay esa oferta de predicadores bastante, ¿sí? No hace falta, pero el que tú acudas
es una de las maneras de demostrarle al Señor, yo estoy aquí porque quiero algo contigo, quiero recibir algo de ti. Por eso no es lo mismo lo que pasa detrás de esa pantalla, con la gente que piensa que puede ir a buscar al Señor en su casa, como siempre se ha enseñado, ¿sí? Porque dice, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y dice otra cosa que también me cuesta decirle porque yo no quiero incomodar a nadie. Y servid a Jehová vuestro Dios. Otra manera en la que tú le dices al Señor, yo estoy interesado en relacionarme contigo, es buscar ser útil para Él, es decir, servirle. ¿Sí? Y usted entiende, y yo entiendo también, que no todo el mundo está dispuesto a poner su presencia, su interés y hacerse parte de un equipo, pues así, de una manera más profunda, ¿sí? Entonces, y mire, aquí voy a hacer otro paréntesis también útil para la enseñanza. O sea, yo quiero que usted entienda que esto yo no lo digo sino porque es útil para la enseñanza. Hay un fenómeno que pasa y es que cuando a veces uno le da servicio a alguien que pidió servicio, ¿sí? Es de los mismos creadores de, no, yo sí quiero leer la Biblia y me compro la Biblia y los marcadores y luego no leo, ¿sí? No, yo sí quiero servir y venga, pastora, ¿y dónde me pone? Entonces uno viene y ubica a la persona en algún lugar, pues tratando de ayudar, porque aquí es así la vuelta, para que usted la entienda, ¿sí? Ayudándote a ti a que puedas mostrarle algo al Señor a través de lo que sea que tú haces, ¿sí? Aquí no es que tú vienes a colaborar en la iglesia, a ver, para que esté más bonita, no, nunca, jamás, ¿sí? Es al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Uno le da servicio a una persona que no tiene fe y lo primero que hace es perder el servicio, ¿sí? A veces eso es tan fugaz que a veces duran, mejor dicho, muy poco tiempo, ¿sí? Y hay otro problema, que la persona a la cual el Señor le ha dado la oportunidad de servir y pierde el servicio, a ti ya te entregaron una delegación y el Señor te va a pedir cuentas de eso. Así sea que haya servido un solo día. Y no me lo estoy inventando yo, ahí está la parábola de los talentos, vaya, lea la Biblia, ¿sí? Que nos conviene a todos leerla, ¿sí? Y que como iglesia nos conviene que ojalá todos estén como en esa sintonía de poder escudriñar. Cierro el paréntesis. Servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Discúlpeme también, y yo también estoy metida en este tema. ¿Cómo, si yo siento que en mi vida he fallado mucho, yo he cometido muchos errores, dirá cada uno, yo la verdad es que diariamente cometo errores. Hoy nomás hablábamos nosotros de un tema que decíamos, al Señor hay que contentarlo con este tema, porque posiblemente esté desagradado, ¿sí? Y usted se va a encontrar en situaciones en su vida que usted diga, posiblemente el Señor no esté del todo agradado conmigo. ¿Cómo se soluciona eso? Someteos a Dios, venid a su santuario y servirle. El servicio apacigua esas emociones, se puede entender, de Dios con respecto al hombre. Porque tú y yo, pecadores, vamos a seguir siendo hasta el día que nos muramos, ¿sí? Y nadie puede decir es que es el siervazo, nadie es un siervazo. Eso es falso, nadie lo es ni lo va a ser nunca. Nadie lo fue, Moisés no fue un siervazo, ¿sí? Abraham no fue un siervazo. Cometieron errores. ¿Que eran mejores que nosotros? Sí. Salomón fue mejor que nosotros, pero nadie lo es. El único que está limpio, sin mancha, es el Cordero de Dios, Jesús, ¿sí? Pero acá, todos, yo, usted va a ver errores los que quiera en mí, ¿sí? Pero la única manera de sostenernos en pie delante del Señor es que tu fe le diga, Señor, yo
aquí estoy, yo estoy rendido. Por eso María, la madre de Jesús, que se puede decir que ella no tiene la culpa de toda la voltereta mental y confusión que hizo la Iglesia Católica por medio del diablo, por supuesto. Pero ella, ¿qué le dijo? Yo soy la esclava del Señor. Haz en mí conforme a tu voluntad. Es decir, si mi cuerpo te sirve para este propósito, pues sí. Ella no dijo, no, ¿y qué? O sea, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y José? O sea, para ella implicaba todo eso. Ella aceptó, aún sabiendo, porque en la época usted sabe que cómo presentaban el asunto si ni siquiera se habían casado. Ella era la prometida de José. ¿Sí? Entonces estaba perdiendo prácticamente sus proyectos con su enamorado, que cuando uno ha tenido un enamorado, pues uno atesora eso pensando que va a ser el nicho de amor, ¿sí? Ya luego uno se da cuenta de que hay que trabajar en muchos aspectos, pero más o menos esa fue la condición, ¿sí? Es la esclava del Señor y si tú quieres ser un siervo de Dios, a quien Dios acude, a quien Dios ayuda, a quien Dios no le da la espalda, tú tienes que estar sometido a la voluntad y que tu vida sea lo que Él quiera que sea y que si Él te pone a servir en esto, tú le sirves al Señor en esto, ¿sí? O sea, esa debe ser la condición. Así como este rey aquí está empezando a ordenar. El ardor de su ira se apartará de vosotros. Por supuesto, hay temas que pueden profundizar lo que estamos hablando. Pero el inicio para que el Señor quite el ardor de su ira, uno tiene todo para mantener al Señor disgustado, es este. Dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia. Usted que se preocupa por su mamá, por sus hijos, por su familia, ¿sí? Si tú te vuelves al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. O sea, si tú te vuelves al Señor, quienes tú amas, quienes a ti te interesan, encontrarán misericordia. O sea, el Señor hará que todo aquello que sea un problema, porque cuando hablamos de la gente que los tenía cautivos, pues se puede entender de muchas maneras, ¿sí? Encontrarán misericordia. Y esto es tan tenaz que pasa hasta en los negocios, ¿sí? A veces uno dice, ve, pero esta persona haya gracia en el fulano que es siervo de Dios, ¿sí? Y se dan a veces unos acontecimientos y unos milagros que uno dice, increíble que el Señor haya movido el corazón de esa persona a favorecer al otro, aún en cosas así. Por eso dice que Él mandará hombres por nosotros y naciones por tu vida, así, o sea, los impíos empiezan a servir al que es agradable delante de los ojos del Señor. Ese es el punto. Por eso es que hay que organizar tu postura, ¿sí? ¿Cómo tú sientes que el Señor te percibe a ti? Haz tú los ajustes. Llénate de fe. Si no la tienes, búscala, porque la fe es algo que tú adquieres, ¿sí? O sea, no es que tú naciste con esta fe y no hay nada que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa a veces la gente? Dice, es que yo voy, pero eso no es para mí, no puedo, no se me da a creer. Pero es que es algo que tú adquieres, ¿sí? Eh, hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, es decir, que habla de una restauración de esa bendición, porque cuando habla de la tierra de Canaán, desde Abraham, era la promesa, la bendición de la promesa, ¿sí? O sea, que esa bendición que tú has perdido, esas situaciones que en tu vida se embolataron porque se cometieron errores en el proceso, se pueden llegar a recuperar de esta manera. Volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Hay un pasaje que dice, no recuerdo bien, pero no se apartará pues Jehová de los que le buscan, algo así dice. Es como decir, no se puede, está en contra de la naturaleza, ¿sí?
Ahora, si Él no te ha abierto la puerta, es porque no la has buscado. ¿Sí? Lo bueno es que o sea, estas reflexiones, usted las puede hacer y decir, yo no he sido interesado verdaderamente en la palabra. Yo he sido un poco deportivo con este tema del Señor y de organizar mi relación con el Señor. La gente es así. Se toma el servicio deportivo, se toma el día a día deportivamente. Entonces, todas estas cosas nos pueden ayudar. Porque Jehová es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. En la otra versión dice, y los dejará volver a esta tierra porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso y si ustedes se vuelven a él, él no les dará la espalda. Vamos a orar.